¿Qué tal amigos? Hoy damos inicio al portal de Medicina Hiperbárica, un ciclo de videos destinado a explicar a los colegas de la salud de diferentes especialidades médicas qué es la medicina hiperbárica, de qué trata, cuál es el fundamento, cuál es la filosofía de tratamiento de un hiperbarista. Quien les habla, la doctora Mariana Benítez. Y doctor Marcel Simonetti, vamos a hablar un poquito, pero antes de dar comienzo, queremos hacer nuestro honor y agradecimiento a quien fuera un gran amigo y colega, el doctor profesor Clovis Marzola, creador de la cátedra de cirugía maxilofacial de San Pablo. Dedicamos nuestros ciclos a este gran amigo. Bueno, en este ciclo vamos a tratar varios temas, doctor, ¿no? Desde Sí. lo que es la introducción a la medicina hiperbárica, qué son las cámaras, indicaciones, los efectos fisiológicos. Ahí está, vamos a empezar con una introducción breve, para no aburrir, porque no pretendemos dar una cátedra al tema, sino poder crear lazos entre las diferentes especialidades médicas, porque nos ha sucedido que muchos colegas a veces dicen yo no sé, no entiendo de qué se trata, y buscar de una manera integrarnos y volcar todos los conocimientos básicos de los fundamentos de la medicina hiperbárica para poder entonces ver cuál es el uso que todos los colegas especialistas de la medicina le pueden dar. Así que vamos a partir con lo que es la introducción, qué es la medicina hiperbárica, ¿verdad? Los tipos de cámara, el fundamento, las leyes de los gases que intervienen en la misma, y de esa manera introducirnos, arrancando por qué es un estado de hipoxia, no como la definición en sí, sino cuáles son los fenómenos fisiológicos que se presentan en este estado, y de esa manera entonces dar la base de inicio para entrar en las diferentes formas de los efectos fisiológicos y después luego en las indicaciones. Vamos a ver que son ciclos cortos, pero nos va a ir desglosando de a poco eso. Perfecto. Vamos entonces. Vamos para ahí. Bien. Como decíamos, ¿qué es la terapia de oxigenación hiperbárica? Bueno, decimos que es el uso médico del oxígeno puro al 100% en una cámara presurizada, lo que llamamos cámara hiperbárica, a presiones que se trabaja de 1,4 a 3,0 atmósferas, se abrevia ATA, según lo especificado por la Sociedad Americana de Submarinistas, ¿verdad? Es el principal referente mundial de medicina hiperbárica. Después vamos a ver ahora próximamente en qué año se inicia y etcétera. Siguiente. Bien. Bueno, las leyes físicas de la medicina hiperbárica fundamentalmente son cuatro. La ley de Boyle y Marriott, la ley de Henry, la ley de Dalton y la ley de Fick. En estas leyes queda concebido todos los fenómenos que involucra el manejo de la presurización de los gases, ¿verdad? Así como Boyle y Marriott hablaba que a la misma temperatura el volumen es inversamente proporcional a la presión. Henry hablaba que a una temperatura constante la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Y Dalton, de alguna manera, redondea un poco, y desde su enfoque dice que en una mezcla gaseosa cada gas se comporta como si los otros gases no estuvieran presentes en la mezcla. Y así sucesivamente, en las diferentes partes de la historia, las leyes físicas fueron dándole forma para que el diseño de las cámaras hiperbáricas actuales fuera el adecuado para tratar las diferentes patologías. Bueno, ahora bien, vamos a ver entonces el tipo de cámaras hiperbáricas a modo informativo para que los colegas de la salud más o menos vayan identificando, ¿verdad? Tenemos, Dentro de esas tenemos las cámaras rígidas. Ellas pueden ser monoplaza o multiplaza. Dentro de las monoplaza tenemos que estas cámaras presurizan con oxígeno y las multiplaza presurizan a presión atmosférica y reciben oxígeno a través de una máscara en la cual llega el oxígeno y por otra se va el dióxido de carbono. claro, con una manguerita, ¿verdad? Por otro lado se va el CO2. Este tipo de cámaras trabajan a presiones que van entre 1,8 a 3 atmósferas. Claro, en general, ¿verdad? A Sí. partir de ahí siempre se trabaja 2, máximo 2, 3, sí, se 2,4, establece 2,4, 2,8, dependiendo de la patología. exacto. Más allá hay un consenso, ¿verdad? Entre todas las asociaciones mundiales y bueno,
tiene por qué sus razones, ¿verdad? Por otro lado, tenemos las semirrígidas. Las Exacto. semirrígidas, o sea, si bien las rígidas pueden ser muy vidriadas, como decía hoy la doctora, en este caso esta monoplaza, o puede ser esta multiplaza, Las que entran multi, 12 o más sí, eso. pacientes. Acá es una vista interna de cómo se ven lo que hoy decía, ¿verdad? La manguera, ¿verdad? Por un tubo el CO2, por otro el oxígeno, son bien confortables, iluminadas, en fin. Es muy difícil que aún aquellos pacientes claustrofóbicos se sientan encerrados. En general el relato es que les parece que están adentro de un bus. Sí. Dicen, o sea, son bastante accesibles en ese sentido, inclusive para el paciente claustrofóbico. Y por otro lado, teníamos, como decíamos, justo las Las semirrígidas semirrígidas. o monoplaza, particularmente son monoplaza, aunque se puede ver algún otro tipo tal vez, pero en general, y las que hemos visto son para un solo paciente. Pero obviamente trabajan a 1,45. Recordemos que para entrar en el Vademecum tiene que superar 1,4 atmósferas y es 1,45. Es un poquitito encima. Puede tratar de pronto, ¿verdad? Alguna cosa, Sí, pero como para tratar mantener. determinadas patologías a esa presión, eh, Es más va limitado. y muy limitado, considero, para no decir de pronto que bueno, que no, pero en realidad no trataría a un paciente, digo, con esa. Ahí vamos a ver después cuando entremos en las indicaciones que hay patologías que con esta presión sería muy difícil lograr el éxito, ¿no? Sí, también tenemos las que son inflables. Estas pueden ser, como vemos ahí en la imagen, monoplaza o también hay multiplaza. Ellas trabajan a 1,3 atmósferas. Sirve principalmente para mal de altura. Claro, como vemos acá el dibujito, estas son inflables para mal de altura. Inclusive llegan a ver monoplaza y inflables multiplaza Sí, que andan en los 4 pacientes por ahí, sí. ¿verdad? Son como un poco el básico de la multiplaza, pero tienen ese problema, ¿verdad? Bueno, en fin, no serían para los tratamientos médicos, serían de uso exclusivo. Bueno, con referencia a los referentes mundiales en medicina hiperbárica, si bien la medicina hiperbárica data históricamente de 1662, que comienza en forma accidental a descubrirse lo que sería una caja sumergida y que formaría lo más básico de una cámara hiperbárica para no ser historia ni nada de eso, pero podemos decir que formalmente, con estudios científicos de base y como especialidad dentro de la medicina, se crean diferentes asociaciones y centros mundiales referentes que nos van a acompañar hasta el día de hoy. En 1967, la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica En se el, crea como un referente. en el 73, en 1973, la Sociedad Europea y en 1983 la Sociedad Brasileña de Medicina Claro, Hiperbárica. un centro muy importante, un referente también mundial y de nuestro continente, que es la Sociedad Brasileña de Medicina Hiperbárica, que como bien sabemos se desarrolla en varias ciudades, en todo el país, e inclusive hay fábricas y se le da una importancia muy relevante. Lo mismo en la Argentina, 1986. Ahí va. Y bueno, También también en otras partes del en mundo. otras situaciones relevantes como puede ser España, Cuba, México, Venezuela, Japón, China, Rusia, Australia, la India y Turquía, hay muchas zonas, digo, donde se trabaja mucho con esto. Y por último decimos los fundamentos, ¿no? Una vez que sabemos un poco la definición, eh, una breve historia de los centros más importantes que, bueno, fueron elaborando mediante estudios científicos cuáles serían entonces por consenso las 14 indicaciones, como se dice, absolutas con referencia a la terapia hiperbárica que posteriormente en otros bloques vamos a analizar al detalle y todo eso. Decíamos que los fundamentos de la oxigenación hiperbárica, decimos que es un tratamiento no invasivo, entonces, basado en dos fundamentos esenciales, la administración de oxígeno por un lado, Y por el otro, el aumento de la presión atmosférica, que tiene que mayor ser a. mayor a una atmósfera. Exacto. Entonces, el principal efecto fisiológico que nosotros podemos describir cuál es la hiperoxia, ¿tá? A mayor dilución de oxígeno, independientemente de la Del- hemoglobina
el resto viajaría una vez saturado Por el plasma. por el plasma. Entonces podemos difundir el 100% Sí. oxígeno, ya que nosotros respiramos el El 21. Respirando así estamos al 21, pero ahí podemos difundirlo al 100%. Por eso entra en el Vademecum como una medicación. Y aquí se aplican, sí, Las leyes. las 3 leyes más importantes, ¿verdad? De la medicina hiperbárica, Boyle, Henry y Dalton, como vimos hoy oportunamente. Así que bueno, Por hoy, consideramos que esta sería como una base, una cosa muy chiquita para ir dando inicio, para después sí entrar en los efectos fisiológicos que son claves en el manejo médico, y cada especialista de la medicina podrá ir viendo a través de esto los usos que va a tener, ya que es un muy buen ayudante. Así que por hoy pienso que más o menos describe algo, ¿verdad, doctora? sí. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Nos Chau, vemos. chau. Bueno, con estas explicaciones pienso que si bien son básicas, a los efectos introductorios para los colegas que puedan decir, no tengo ni idea de qué se trataba, nos va dando una idea, no es solamente la definición, sino qué leyes intervienen en la medicina hiperbárica, los fundamentos, ¿verdad? Como decíamos bien hoy, en qué está basada la medicina hiperbárica, el fundamento de actuar con oxígeno al 100% a presiones atmosféricas más elevadas que la presión de una atmósfera en la que respiramos nosotros cotidianamente, Los tipos y de cámara, los tipos de también. cámara, que era importante para saber, hacerse una idea un poco de la aparatología que maneja, cuando son cámaras monoplaza, multiplaza, los diferentes Rígidas, tipos, rígidas, semirrígidas. las limitaciones que tienen algunas porque trabajan A más presiones que a más otras. presiones que otras, dependiendo de eso, de las patologías, y uno podemos entonces darnos cuenta. Eso es bueno para que los colegas al momento de derivar Tengan una idea, tengan una además, idea si no- de cómo se trabaja. Después ellos deciden, digamos, cuál es el lugar más próximo que tienen, dónde derivarlo, etcétera. Así que bueno, con esto damos el puntapié inicial y esperamos que en la próxima ya nos podamos meter de lleno en las indicaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, Así que nos vemos en la próxima, para traerles más información aquí en el portal de Medicina sí, Hiperbárica. hasta luego. Chao.